DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. Aquí estamos ya cerrando la jornada de hoy con la agenda de actividades que va a tener la Cámara de Diputados, que se va configurando a lo largo de los días, a lo largo de las horas, ya sumando nuevas comisiones para poder debatir algunos proyectos. Hay que ver si algunos de los proyectos que esta semana están previstos para ser debatidos tienen finalmente dictamen. Hay muchas resoluciones, porque bueno, también hubo elecciones en el día de ayer en 3 provincias. Algunos diputados eran candidatos, no lograron la performance que esperaban, pero sí empiezan a desarrollarse las elecciones locales en distintos distritos de las provincias. Y como el domingo también va a haber elecciones en varias provincias, no va a haber sesión esta semana y algunas comisiones se van a reunir, pero con menos pretensiones, como bien les decíamos hace un ratito, sin la perspectiva de dictaminar grandes proyectos o embarcarse en grandes debates. Mañana, nueva jornada de juicio político, va a haber 2 testimonios muy importantes, esperadísimos en la Cámara de Diputados en el contexto de este juicio que se sigue a los 4 miembros de la Corte. Vuelve Héctor Marchi, después de declarar hace 2 semanas, con declaraciones picantes, interesantes y contundentes, sobre todo la denuncia pública de persecución y aprietes a trabajadores de la Corte Suprema de Justicia. Y también va a estar presente la jueza Forn, que es del Juzgado Federal número 2 de San Martín, que en distintas notas periodísticas estuvo contando las consecuencias del mal funcionamiento de la obra social y las consecuencias fatales en su caso, porque su marido falleció producto de que la obra social del Poder Judicial de la Nación no pudo responder o no respondió como debía al tratamiento que tenía que afrontar. Así que mañana va a ser un día duro, importante, interesante, y empiezan a perfilarse algunas situaciones donde la oposición de Juntos por el Cambio va a también convocar a algunos testigos y ratificar entonces el proceso de juicio a los miembros de la Corte. Vamos a tener también algunos invitados en el día de hoy, algunos diputados con los que hablar, la diputada Gabriela Lena del radicalismo de Entre Ríos, que hablamos la semana pasada, fue protagonista porque convocó a la Comisión de Comercio. Vamos a hablar con ella sobre la situación de las estaciones de servicio, a ver qué puede hacer este Congreso. La diputada Micaela Morán del Frente Renovador, en el Frente de Todos, también de la provincia de Buenos Aires, como el diputado Ramiro Gutiérrez, que está aquí al ladito mío, del Frente Renovador y de la provincia de Buenos Aires, diferentes distritos, ambos dos, una más vinculada al área de transporte, como es la diputada Morán, y el diputado Ramiro Gutiérrez, más a los temas policiales, incluso judiciales. Aquí tengo a mis colegas y compañeros que se los ve radiantes, les voy a decir, después del fin de semana. Se ve que descansaron y que la juventud paga con el descanso, porque se los ve muy bien. ¿Cómo andas, Sebas? ¿Cómo estás, Samantha? ¿Todo bien? Bien, sí, no tan radiante. No te creas, yo te veo bien. Sí, no, pero bueno, el cansancio de la vida. Bueno, todo este trabajo en la Cámara de Diputados se da en el contexto de este calendario electoral que no se detiene, que ya tuvo varias paradas este domingo en 3 provincias donde tuvo definiciones importantes con la victoria previsible, hay que decirlo, de los oficialismos, pero bueno, claramente este cronograma electoral ralentiza un poco la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, en el Senado obviamente también, donde hay directamente una parálisis, porque muchos diputados y diputadas, senadores y senadores están absorbidos por la campaña electoral en sus respectivas provincias. Y todavía de provincias que no decidieron cuándo hacen las elecciones, ¿no? Que pueden cambiar aún el calendario electoral. Sí, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz, que son justamente las provincias que son gobernadas por el kirchnerismo duro, están viendo cómo se terminan de acomodar las definiciones electorales de sus principales referentes para después decidir en función de las conveniencias cuál va a ser la estrategia electoral. Lo que sí no tiene freno en la Cámara de Diputados es el juicio político. Y como vos decías en la introducción, Amanda, lo más sobresaliente va a ser el testimonio del ex administrador general Héctor Marchi, que ya
pateó un poco el avispero y generó fuertes repercusiones, generó un cimbronazo fuerte en la Corte a partir de sus explosivas declaraciones 2 semanas atrás, y esta va a ser la segunda parte de su exposición en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en las prestaciones de la obra social. Retoman el cuarto intermedio de su testimonio. ¿Cómo anda, Débora? ¿Cómo va, Man? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, cansada. Yo no tuve fin de semana. Te ves divina, ¿Sí? te ves radiante. Pero sé que te vas a la provincia de Tucumán la semana que viene. Así es, este jueves ya me embarco rumbo Vas a Tucumán. a cubrir las elecciones de Tucumán. Exactamente, que va como candidato a vicegobernador. Bueno, acá es raro, ¿no? Porque nos fijamos más en quién va como vice que en quién va como a veces gobernador. los vices son mucho más importantes que los presidentes. Exactamente. Juan Mansur, que va como vice de Jaldo. Sí, que me es el confundo actual con Gildo gobernador, sí, que estuvo Claro. haciendo como de gobernador, porque es el actual vicegobernador, pero fue gobernador Exacto. mientras Mansur fue jefe de gabinete. Se invierte el orden de la fórmula, Sí. ¿no? Exactamente, Exacto. ahora iría Jaldo como gobernador y Mansur como vicegobernador, y quien te dice no usa esta elección como trampolín para ir como precandidato a presidente. Está todo muy verde, como decía. Sí, o a recién vicepresidente, Seba. yo leí, bueno, son rumores, por supuesto, Todos ese es el rumores. rum de la política, pero se hablaba de una fórmula entre Daniel Scioli y Mansur, bueno, ¿ves? apadrinada por el albertismo. Puede ser, pero también hoy nos enteramos antes de ingresar aquí al estudio que el Senado va a mover un poco su apatía Exacto. porque va a recibir a Agustín Rossi. Exactamente, el jueves a las 12 va a dar su primer informe de gestión ante el Senado. Agustín Rossi, jefe un poquito más de un mes que está que vino acá. aquí a la Cámara de Diputados, debutó, no olvidemos que asumió como jefe de gabinete en el verano, cuando Mansur justamente se volvía para su provincia. Viene con bastante cumplimiento Rossi, ¿no? No olvidemos que por Constitución tiene que alternarse, ir un mes a cada Cámara a presentar su informe de gestión. Así que esta semana debutan en el Senado, pusieron horario a las 12. En general las sesiones en el Senado arrancan a las 2 de la tarde. Así que uno prevé que tiene que ver con que primero va a ser una jornada larga, pero sobre todo que termine temprano porque muchos vuelven a sus provincias. Claro, y son porque provincias importantes. 5 provincias Exacto. van a celebrar elecciones. Así Sí, son la provincia de La Pampa, la provincia de Tucumán, San La Pampa Juan, que la provincia termina, de Tierra del digamos, Fuego. Tierra del Fuego y Tucumán, exactamente. La Pampa que concluye el proceso que inició en febrero con las PASO. Fue la Con las primera PASO. provincia en ir a las elecciones con las PASO y ahora concluye con las generales. Que ahí digamos. son paso o son paz, porque creo Bueno, que paz, no son obligatorias, obligatorias. es verdad. Y ahí tuvimos que compitieron dos Martín, que dos diputados de nombre Martín, por un lado Berongaray y por otro lado Maquieira. Finalmente se impuso Berongaray. Así que como en cada elección tenemos algún que otro diputado que... La más importante igual en términos electorales es Tucumán porque es el quinto distrito a nivel nacional en términos de electores que tiene esa provincia. Es una provincia pequeña en términos de superficie, pero muy poblada y con mucha cantidad de electores y decisiva a la hora de las elecciones generales. Por eso hay una atención particular en ese Exactamente. distrito. El Sí. resto de las provincias son importantes, pero no aportan tanto caudal de votos a la hora de pensar el impacto que puede traccionar cada uno de los resultados electorales, ¿no? Creo que estamos pasando por alto también que la provincia de Salta va a ir a las urnas este domingo también. Sí, Salta es otra. Con la candidatura de Sáenz, que busca la reelección y que es, todos sabemos, un aliado del ministro de Economía, Sergio Massa. Yo creo que todos los oficialismos, de hecho son todas provincias gobernadas por gente del Frente de Todos o aliados al Frente de Todos, y son favoritos a retener el poder en sus respectivos distritos, con lo cual evidentemente el gobierno y el oficialismo, el peronismo gobernante, va a intentar nacionalizar un poco los Exactamente. resultados de estas elecciones, donde se presume que van a ganar cada uno de sus candidatos. Y Y al sí, revés, porque de esta manera también van calentando un poco el escenario para ir viendo las perspectivas a nivel nacional por la Sí. atracción de los votos en cada uno de los distritos. Así que se va enfocando un poco. Y al ser 5 las provincias, es muy difícil poder convocar a todos los diputados y diputadas que se Exactamente. requieren, incluso para el quórum dentro de las comisiones, ¿no? Por eso vemos que, por ejemplo, la Comisión de Juicio Político tiene una gran mayoría de diputados de la provincia o del AMBA, ¿no? De la Claro. Ciudad de Buenos Para Aires, que no del AMBA. falten, pues sabemos que tienen los números muy, muy justitos para todo lo que se tenga que hacer. Se tiene que votar, firmar dictamen y demás. Saben que si falta alguno se le puede complicar la estrategia Exacto. en la comisión. Y vienen trabajando
de manera muy ajustada con ese ritmo, así que veremos. Pero va a haber comisiones, va a haber 3, 4 comisiones esta semana, por lo menos hasta el momento. Si les parece, repasamos un poco lo que tiene que ver con las comisiones. El día martes a las 13, la Comisión de Juicio Político, como decíamos, va a haber nueva testimonial en esta comisión. Es el encuentro número 13 ya, me parece, entre los legisladores que forman parte de la comisión, y lo importante de esto también a tener en cuenta es quiénes son los convocados. Héctor Daniel Marchi, como decíamos, va a concluir o completar su testimonial que comenzó hace 2 semanas atrás, que había sido hasta hace 2 semanas también el secretario general administrativo de la Corte Suprema. Actualmente fue, bueno, por esta acordada, separado de su cargo, y ha sido nombrado en su lugar Santiago Sebastián, en verdad, Clerici, que es actual secretario de la Corte Suprema y que asumió las tareas de Marchi. Marchi pasó a ser administrador ahora de una de las cámaras, la de Previsión Social y Seguridad Social. También va a venir uno de los contadores públicos que intervino en los informes de auditoría de la obra social, Nicolás Jacinto Serafini, que va a dar, bueno, detalles técnicos de los movimientos de cuentas, ¿no? Lo único que supimos hasta el momento es que no había presupuestos, que los balances estaban, pero se firmaban y no se refrendaban en el Colegio de Contadores, y que había un sistema muy deficitario de gestión de ingresos y egresos de recursos, ¿no? Y ni hablar de todo lo que tiene que ver con la tecnología, que el otro día comentaba Seba, que usaban un sistema operativo o un programa que era previo a Windows. Sí, eso fue muy gracioso porque todos nos quedó esa referencia. Es como el de la, bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero en mi generación, cuando no existían todavía las computadoras ni el plan Conectar Igualdad masivamente en las escuelas, en la secundaria ya por el 88, 89, 90, había un programa de una tortuguita. Ay, sí, que el mouse lo movías, sí, y era la tortuguita. La tortuguita sí, que hacía bueno, era más o menos así. Así el usaba sistema la Corte operativo de la obra social. Es a las 13 horas y también va a estar Martina Forn, como decíamos, uno de los testimonios más esperados de esta etapa del juicio político, porque no solamente están viniendo víctimas directas que en todo caso pudieron resolver sus inconvenientes y dieron cuenta de las dificultades que tuvieron que afrontar para sus tratamientos, sino a una fatalidad, ¿no? En este caso, la muerte, lo que es irreversible, una situación que marca las consecuencias fatales de la desidia, que ya no es, bueno, pagas un tratamiento privado de fertilidad o reclamas que te devuelvan la plata que vos pagaste previamente para el tratamiento de tu hijo y tenés que estar meses hasta que te la acrediten nuevamente. Acá es algo que es irreversible, en definitiva, que es la muerte. Así que testimonios duros mañana en la Comisión de Juicio Político. No, y además hay que ver qué ocurre con la situación del exdirector de la obra social, de Aldo Tonón, y este pedido que aprobó el oficialismo imponiendo su mayoría para que sea requerido a un juez para que pueda ser buscado con la fuerza pública y declare ante la Comisión de Juicio Político después de 3 ausencias consecutivas injustificadas. Hay que ver qué dice el juez Lijo. El Lijo es el que está entendiendo en la causa penal que se sigue por las denuncias que han hecho afectados, afiliados de la obra social, y a él le pidieron que arbitre justamente los medios para que sea traído a la Cámara de Diputados en el contexto de estas comisiones Aldo Tonón a declarar. Así que veremos qué se resuelve. Claro, podrían haber novedades en el principio de la audiencia, donde normalmente se corre vista sobre, bueno, cuestiones que tienen que ver con cuestiones administrativas o procedimentales del funcionamiento de la Comisión de Juicio Político. Veremos si hay alguna respuesta de la justicia, porque ya lleva varios días. Y repasemos también lo que va a pasar el día miércoles, que es el otro día convocado con comisiones. Hay distintos temas que se fueron convocando para esta sesión. Ya apareció la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyectos de resolución y declaración. Nada que tenga que ver con el proyecto agroindustria. Exactamente, que de hecho el proyecto agrobioindustria está girado también a la Comisión de Industria. Ah, es verdad. Que también se reúne, después hay un plenario, si no vi mal, de... no, es economía. Economías regionales. Bueno, pero yo lo vi y dije, bueno, vamos a avanzar con agroindustria. No, tu sueño todavía no se ha cumplido. No, y además... Pues no, mi ciela. No, sticker. Es cierto que también esta semana complicada con el tema de las ausencias, difícil que se avance en un proyecto tan
significativo. Digamos, Claro, y ¿no? como nos spoileaba recién nuestra compañera Débora, después de que se reúne la Comisión de Agricultura y Ganadería a las 3 en la sala 1, van a recibir entonces a la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, una reunión conjunta, porque acá sí quieren dictaminar. Este es el régimen de promoción de la producción orgánica para las economías regionales, que hace alrededor de un mes se juntaron en una informativa. El diputado Ramiro Fernández Patri, del Frente de Todos de la provincia de Formosa, viene impulsando una serie de encuentros aquí en la Cámara de Diputados en el contexto de su comisión, la de Economía y Desarrollo Regional, para dar cuenta de cómo está la situación de sostenibilidad de las economías regionales. Se apuntaron fuertemente en las últimas semanas a la manera de promover un régimen de promoción especial para aquellos productos orgánicos, sobre todo advirtiendo que hay un cambio muy radical en los principales mercados internacionales, sobre todo los europeos y los norteamericanos, que empiezan a demandar productos exclusivamente agropecuarios, exclusivamente orgánicos. ¿Y cómo facilita Argentina la producción de orgánicos si, bueno, no produce muchos fertilizantes? No tiene que producir fertilizantes orgánicos para poder darle sellos de calidad y garantizar la cadena productiva, ¿no? Que no se filtren ahí ningún tipo de químicos que boicoteen o que no puedan garantizar el sello de calidad. Entonces están discutiendo cómo articular productos muy característicos y muy particulares. No tiene que ver con la gran producción agropecuaria de exportación masiva, como tenemos con la ganadería, por ejemplo. Sí, en general es volumen más acotado. Claro, pero uno de los ejemplos que daban como referencia tiene que ver con el aceite de limón. O sea, que va a ir a Tucumán. ¿Aceite de limón? Tiene que ver con el aceite de limón. Eso, ¿eh? Exacto, un tipo de producto muy refinado, muy demandado a nivel internacional, carísimo en términos de su valor, y que Argentina produce. Ni siquiera sabía que existía Yo tal tampoco. cosa. Bueno, te enterás justamente en estas comisiones, en definitiva, porque ahí aparecen los diputados que van mostrando estas instancias. Así que van a estar discutiendo para esto, porque una vez que saquen dictamen de este proyecto en el plenario, va a pasar a presupuesto y ahí, bueno, terminaría de dictaminarse y sería un impulso importante de un régimen, obviamente, promocional impositivo para las economías regionales. Muchos regímenes de promoción venimos escuchando. No todos avanzan, se amplía pero la bueno. separata, se amplía la separata. Y después pasamos revista a las otras comisiones que hay, porque ya tenemos a nuestro entrevistado y lo queremos presentar de esa forma. Le agradecemos al diputado Ramiro Gutiérrez este rato aquí en la tercera edición de TV. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Me parece que se quedó congelada la imagen. No se escuchaba. Ay, bueno, sigamos entonces con la agenda. Ya saben a quién vamos a entrevistar, ya está spoileado. Estamos muy spoileadores hoy. Sí, hoy, bueno, bien de lunes, típico de lunes. Eso que decirte, ay, no sabes lo que vi el fin de semana y te cuentan el final de la película. No. El miércoles decíamos hay otras comisiones, se acaba de agregar la comisión de presupuesto, que también va a estar debatiendo distintos proyectos y que está convocada, la voy a buscar acá, justamente para discutir algo muy interesante que tiene que ver con la refinanciación de las deudas a cargo de las provincias, municipios y comunas respecto a los servicios públicos de el Ente Nacional Obras Hidráulicas de Saneamiento. Va a haber también ahí seguramente funcionarios del Ejecutivo que van a estar presentando sus análisis de situación sobre el impacto que tienen estas deudas en entes nacionales y sobre todo en los municipios para el saneamiento de los territorios, como bueno, parte también de las deudas que van contribuyendo o que se van generando en las distintas áreas de gobierno, ¿no? Lo pensaba también en relación al debate de las elecciones, ¿no? Son temas que también van a permitir acá, en algún sentido, desplegar posiciones de los distintos proyectos políticos respecto también a los planes de saneamiento. Sí, me llama la atención que haya tantas comisiones en la previa a las elecciones en 5 provincias. Pensé que no iba a haber nada esta semana. Bueno, te sorprende. Me sorprende para bien, obviamente, sí. Sí, lo que pasa es que también si vemos la composición de las comisiones que se van a son las mismas, los mismos integrantes, ya que vienen para más una. O menos los mismos. Exactamente, total. vienen para una y aprovechan y avanzan con varias cosas. Pero pensé que hoy íbamos a tener un lunes, una semana en blanco. No, sí, y lo que se está preparando es para el 17 una sesión. Eso es lo que por lo menos se decía luego de las elecciones de este próximo domingo 14 de mayo, la posibilidad de avanzar en algunos proyectos.
pero varios de los proyectos que se anticipaban para poder tratarse todavía no tienen dictamen, ¿no? ¿Cómo Hay que cuál? A ver. ver, yo siempre apuesto al de agroindustria, que otra vez me Que lo no está. tacho. Yo siempre apuesto Ya a no la está. de la creación de nuevas universidades nacionales, que Pero es esas un sí debate tienen que quedó dictamen. bastante estancado. ¿Cómo? Pero esas sí tienen dictamen. Tiene dictamen, sí, bueno, pero ya venimos hace meses, había un Sin preacuerdo posibilidad. entre un sector de la oposición con el oficialismo para poder avanzar, quedó trunco en 2 sesiones consecutivas Sí. y desde entonces se aprobaron un montón de leyes en esta Cámara Baja, pero no así el de la creación de nuevas universidades nacionales, donde había un acuerdo sobre algunas de ellas, pero no sobre todas. Por Exacto. ejemplo, habían objeciones sobre la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo por parte de la oposición más dura. Sí, pero eso vamos a repasar en un rato qué proyectos han quedado listos para ser tratados, pero ahí está, sí, el diputado Ramiro Gutiérrez. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Ya te había presentado y no te escuchaba. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo están? Buenas tardes a la mesa. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy conocimos un comunicado del Frente Renovador, un poco también te llamábamos por eso, dando cuenta de una resolución, de una aprobation de una serie de personas que amenazaron de muerte el actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y un comunicado muy importante de parte del Frente Renovador, marcando una posición y reclamando también, ¿no?, un debate más profundo y serio respecto a los niveles de violencia política que se están viviendo en este tiempo, en este contexto también electoral en la Argentina. Sí, Amanda, estamos viviendo momentos de mucha violencia y momentos de delito. Y esto debe tener un corte, imponiendo racionalidad, y la justicia debe intervenir hasta las últimas consecuencias. Alguien, en una maniobra perfectamente orquestada, ventiló en las esferas públicas los teléfonos de la familia de Sergio Massa, los de él, los de Malén. Y bueno, producto de esto se generó una secuencia, un montón de amenazas, pero no amenazas comunes o ideológicas o haciendo saber que uno piensa diferente. Eran amenazas de muerte. Esto dio intervención inmediata a una fiscalía en San Isidro, se llevó adelante un proceso, se identificaron a las personas, quedó acreditado el hecho, lo que había sucedido, las amenazas de muerte, y ahora hay 10 personas transitando un proceso, sometidas a reglas de conducta, a colaborar con instituciones de la vida social con importantes sumas de dinero y comprometidos a cumplir esas reglas casi por 2 años y medio, en algunos casos con los cuales van a tener que cuidarse mucho porque hasta un accidente de tránsito, una cuestión impensada o menor puede hacer que infrinjan esas responsabilidades y enfrentan un proceso que pueden purgar hasta 3 años de prisión. Lo importante también de dar a conocer, en definitiva, que hay una consecuencia penal ante las amenazas, ¿no?, porque estamos atravesando momentos, y ustedes lo señalan en el comunicado, hacen referencia al ataque, al intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, que hoy también en estas horas se ha develado información vital sobre el proceso de borramiento de prueba de teléfonos celulares que deben ser peritados y que pueden dar cuenta de las razones, incluso de las complicidades de algunos sectores de referentes políticos. Bueno, no se difunde con la misma intensidad, ¿no? Parece que se escuda en definitiva en relación a una declaración de la libertad de expresión, y que en definitiva, que si no se va a los hechos o a los actos, cada uno puede decir lo que sea y no se tendría que intervenir. Por eso es importante difundir que ha habido una condena y ha habido una probation a personas que han actuado de esta manera. Así es, pero también hay deudas pendientes y todos estamos esperando. Acá hay un hecho gravísimo. La contundencia de las imágenes no tiene discusión. Alguien puso una pistola a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta de los argentinos y gatilló, y esa bala mortal no salió. Acá lo único que hay preso es una investigación, porque la investigación no se mueve. Nosotros los argentinos en su totalidad tenemos que saber qué es lo que pasó, todas las complicidades, quién determinó este hecho. Este hecho es gravísimo y ahora estamos en presencia de lo que puede ser una destrucción de prueba. Eso está penado por el Código Penal argentino. Inmediatamente el artículo 255 del Código Penal, destrucción de la prueba. ¿A quién beneficiaba esa prueba? ¿Qué interés hubo
destruirla, dónde se produjo esa destrucción de la prueba, quiénes fueron coautores de esa destrucción, quiénes fueron instigadores, quiénes tenían conocimiento. Estamos esperando la voz de la justicia, que es lenta y tardía. Nosotros somos una república de paz y a nosotros nos interesa saber quién atentó contra el voto popular que eligió sus autoridades, porque si estuviéramos en la vereda de enfrente, seríamos los primeros en acompañar un proceso de la justicia de investigación para saber qué pasa con aquellas personas que fueron elegidas, que no pueden cumplir su tarea porque alguien los amenaza, les pone una pistola en la cabeza e intenta matarlos. Eso está pasando, pasó en nuestro país y la justicia está desfasada en los tiempos y no está dando ninguna respuesta satisfactoria. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Adida lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, todo bien. Diputado, recién usted estaba diciendo que están esperando la voz de la justicia sobre, bueno, todo lo que salió a la luz a partir de este intento de magnicidio sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿También están esperando la voz del Poder Ejecutivo Nacional? Traigo esto a colación del último párrafo del comunicado del Frente Renovador, donde ahí se vuelca que hay una exigencia al Poder Ejecutivo Nacional para que se involucre para que la violencia no sea la regla y se garantice la convivencia democrática. Desde el Frente Renovador están reconociendo que hay cierta pasividad del Poder Ejecutivo a la hora de condenar enfáticamente estas nuevas revelaciones sobre el borramiento de prueba. Nosotros tenemos que estar muy unidos y ser contundentes en esto como argentinos. Acá hubo un ataque a la institucionalidad del país. Se quiso eliminar a una persona elegida por el voto popular. Esta situación tiene múltiples manos detrás. Hay que sacar los guantes de esas manos y ponerlas sobre la justicia. Esperamos con premura la voz de la justicia que le cuente al pueblo argentino quién está detrás de esta maniobra, que la vimos en televisión y vimos cómo se orquestó. Y vimos cómo se consiguió un arma, cómo se puso en manos de una persona y que esa persona la disparó y solo Dios intervino ahí para salvar una vida, porque todo lo demás había sido superado, las barreras preventivas, la inteligencia preventiva, las custodias, el cuidado de las personas, todo había sido superado. Piensen ustedes que esta misma persona, Montiel, se dignaba de contar en sus chats y en sus comunicaciones que días antes le había tocado la espalda a Kicillof. Se estaba probando a ver hasta dónde podía llegar. En los papeles que se secuestraron en su casa había un papel escrito a mano que dice regla de Tueller. La regla de Tueller era un sargento de la policía que decía que a menos de 7 pasos es tan letal un cuchillo como una pistola. Ese hombre estaba midiendo qué es lo que podía hacer y cómo lo podía hacer. Si lo podía hacer con un cuchillo, lo podía hacer con una pistola. También fue a buscarlo a Massa y estaban probando, eran globos de ensayo. A Massa lo atacó en su vehículo y pudo ser separado de ahí. Pero eran todos ejercicios a ver cómo podían llegar para producir un homicidio que por la mano de Dios no ocurrió. Así que debemos estar todos muy atentos de estas circunstancias y cada vez que surge un elemento, golpear las puertas de la Fiscalía y de la Justicia, porque los dos son los que nos tienen que traer la verdad de lo que pasó. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Retomo la pregunta de mi compañero Sebas. Plantean acá, le exigimos al Poder Ejecutivo Nacional que se involucre para que la violencia no sea la regla. ¿De qué manera se podría involucrar el Poder Ejecutivo Nacional? Lo plantean en el último párrafo del comunicado. Sí. Un juez es un director del proceso, pero las fuerzas ejecutivas pertenecen, quienes llevan adelante toda una investigación, pertenecen al Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que esa frase del comunicado lo que dice es: pongamos todas las agencias del Estado a buscar hasta el último indicio que nos permita esclarecer este hecho. Lo necesitamos con premura. Se había dormido la investigación. Ahora, a partir de este hecho, que tiene un testigo clave, presencial, que llevó el instrumento, que el instrumento tenía contenido y que ese contenido, por un interés, porque nadie borra lo que no puede servir como material probatorio, lo desinstaló, lo borró, lo inutilizó. Bueno, esa es una nueva investigación y yo no sé si no debe ir a otro juez porque es un delito independiente. El haber borrado una prueba, hay que ver la fecha comisiva,
el lugar donde se cometió, y eso puede tener un nuevo juez y un nuevo fiscal. Eso lo determinarán las defensas, que ya estarán trabajando seguramente en eso. Y en contexto de elecciones, ¿cómo te parece que se puede poner sobre la mesa el debate respecto a la violencia política? Hay algunos candidatos que, bueno, van ganando también presencia mediática o social a partir de sus discursos violentos, agresivos, sus contestaciones irrespetuosas. En ese contexto, vos o desde el Frente de Todos se está planteando, y el Frente Renovador a través de este comunicado van planteando, bueno, ojo, estamos en un proceso de debate político profundo donde va a haber decisiones importantes que tomar como diputados, gobernadores, senadores, presidente, vicepresidente de la Nación. Hablemos de violencia política un poco más, ¿no? Hablemos de un contexto que no es cualquier otro, porque acaban de pasar una serie de sucesos que además la justicia también refrenda en algún sentido diciendo sí, estas personas han confesado que han hecho estos ataques y por eso tienen estas condenas y estas acciones que reparar. ¿Te parece que falta debate público, que está desenfocado en ese sentido, que estamos perdiendo perspectiva respecto al impacto de la violencia política? Yo creo que hay que poner un límite. El debate ya se dio, todos estamos de acuerdo, la violencia es un no lugar y la gente salió a la calle. Después de lo de Cristina, lo que le sucedió a Cristina Fernández de Kirchner, que fue un intento de homicidio en la vía pública y adelante de todo el mundo, enfrente de las cámaras de televisión, el pueblo se manifestó, salió a la calle y ahí no había colores. Habrán ido los militantes y quienes defendemos una idea y tenemos nuestro cariño y nuestra pertenencia, pero también estaba la gente común que no tiene ideología y que salió a decir esto lo queremos en nuestro país. Entonces los límites son claros, ya los impuso la ciudadanía y debemos modificar nuestras prácticas. Quien se le subió el volumen lo tiene que bajar, porque esa no es la forma, debemos modificarla. Y la forma termina con hechos como los que vimos. Ya no es una discusión acalorada, es un delito. Los delitos los castiga el Código Penal y nosotros necesitamos que cuando ese límite se franqueó estén los responsables cumpliendo tareas como lo hizo la justicia de San Isidro. Diputado, retomo la pregunta de mi compañera sobre la violencia política a propósito del último tuit de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde afirma que hay una naturalización de la violencia política y pone como ejemplo esto de que no se hable lo suficiente de que esta eliminación del contenido de los celulares por parte de un perito experto haya tenido lugar en una oficina de la presidenta del principal partido de la oposición. Hablo de Patricia Bullrich. ¿Coincide con esta mirada? Yo no lo naturalizo, somos muchos los que no lo naturalizamos y estamos atentos y proponiendo. Esto hay que seguirlo con una atención especial, de tranco cortito. No hay que permitir que esta situación se escape del foco de la atención. Y sea una persona funcionaria pública o no lo sea, o quien sea, si en su fundación, en su despacho, en su casa, en su auto o donde sea se adulteró una prueba, la justicia lo tiene que allanar a ese lugar. Tiene que ir a buscar esa evidencia, tiene que encontrar los testigos, tiene que buscar quién fue ese técnico convocado para hacer eso. Lo tiene que interrogar y si considera que fue coautor de un delito lo tiene que encerrar. Esas son las cuestiones que todos estamos esperando. De una vez por todas, el martillo de la justicia tiene que subir y también tiene que bajar y poner las rejas a las personas que hacen estas cosas. Gracias, diputado, por este ratito con la tercera edición de TV. En cualquier momento lo encontramos por aquí, por la Cámara de Diputados. Adiós. Que sigan ustedes muy bien y nos vemos prontito. Adiós. Bueno, algunos problemas de comunicación, ¿no? Estaba un poco robótico, pobre diputado. Pero se entendió bien. Y la idea también era un poco conversar respecto de este comunicado que difundió hoy el Frente Renovador, con una vinculación directa a los hechos de las amenazas de muerte y la resolución judicial, ¿no? La probation para las 10 personas acusadas de haber llamado y amenazado de muerte tanto al ministro de Economía como a la presidenta de AISA, pero también hacen una referencia importante en el texto respecto al contexto más general. Sitúan como hecho paradigmático el 1 de septiembre, ¿no? Y cuando hablábamos con el diputado Ramiro Gutiérrez, hacía una referencia clara a ese hecho que todavía queda
tan difuso en la resolución, que han pasado tantos meses sin certeza sobre las operatorias que estuvieron alrededor del financiamiento y el ataque a la vicepresidenta de la Nación, generan, bueno, mucha intranquilidad también, ¿no? Hacen un escenario más difícil todavía. Y me parece que porque también... además se niega, ¿no? Como si no estuvieran en la escena o como si no hubiera involucramiento de diputados incluso de esta casa, ¿no? Porque la secretaria de la que hablan es del diputado Gerardo Milman, que sigue siendo diputado de la Nación y que su secretaria se presentó espontáneamente ante la Fiscalía a decir que ella fue en persona a la oficina que presume que era de Patricia Bullrich, donde borraron el teléfono por 4 horas. Claro. Entonces, sí, además Milman fue secretario de Seguridad Interior de la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, o sea, no solamente es diputado nacional. Recordemos que Milman es, hubo un testigo que 2 días antes de que se cometiera este atentado fallido contra la vida de Cristina Kirchner, fue registrado por un testigo que estaba en ese café y el diputado Milman estaba diciendo que cuando intentaran matar a la expresidenta Cristina Kirchner, él iba a estar camino a la costa y no es una persona cualquiera, es una persona de llegada, un hombre de máxima confianza de la precandidata a presidenta de la Nación de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, que es la presidenta del principal partido de la oposición. Sí, ¿no? Y bueno, y toda esa discusión que tiene que ver con la información de la causa que aparece tan a cuentagotas y tan demorada respecto a una figura importante de la política y de la sociedad argentina. Tenemos a nuestra próxima entrevistada, la vamos a presentar en un instante porque estaba conectada recién. No spoilees. Y en un ratito hablamos con ella. No, igual la presenté con fotos ya, así que todo el mundo sabe. No sé de cuál de las dos diputadas es, pero una de las dos es. No, es que eso pasa también, ¿no? Apareciera muchas veces acá en la propia Cámara de Diputados que no se retoma esta discusión. De hecho, recuerdo hace unos meses atrás, diputadas del oficialismo hicieron una comunicación pública repudiando la presencia de Gerardo Milman acá en la Cámara y después no hay casi reacción, ¿no? Y la investigación sigue adelante y se va confirmando un poco más esa esa línea de investigación. Exacto. Sí, él era el jefe de campaña de Patricia Bullrich en esta pretensión de Patricia de ser quien se imponga en la interna de Juntos por el Cambio, y fue corrido de ese lugar a raíz del escándalo suscitado a partir de estas filtraciones, mejor dicho, estos testimonios de esta persona que era un asistente personal del diputado Clery. Sí, la conversación se da justo acá en la esquina. Exactamente. Sí. En el bar Casablanca. Yo cada vez que paso me da un poco de escozor. Que estaban sentados ahí y fue justo antes de... fue el mismo día o el día anterior, justo o el mismo día, un par de días antes del atentado a la vicepresidenta, y a partir de eso se fue confirmando con los videos, ¿no? De la calle que mostraron el movimiento, sí, del ingreso al Casablanca del diputado y sus asesoras, así que van confirmando esa presencia ahí, y ahora la misma persona que hace unos meses atrás había dicho que había sido ella quien la había borrado, se presenta espontáneamente después de buscar fuertemente al fiscal para dar este testimonio. Algo que, bueno, insisto, parece un poco invisible en la Cámara de Diputados frente a la posibilidad de discutir sobre los discursos de odio y también la violencia política. Sí, básicamente lo que se espera a partir de ese comunicado es que haya una expresión. Mucho no se puede hacer desde la Cámara de Diputados. Por decir algo. Exactamente, exacto. Que se ponga en agenda el tema. Lo mismo le piden al Poder Ejecutivo Nacional, que es el último párrafo que dice: le exigimos al Poder Ejecutivo que se involucre para que la violencia no se arregle y se garantice la convivencia democrática. Exactamente, ¿no? Las responsabilidades de todos en el ámbito de la política para que no haya justamente violencia en el ámbito político y todo el mundo pueda expresar libremente sus ideas. Ahora sí, la presentación de nuestra próxima invitada. Le agradecemos a la diputada Gabriela Lena de la provincia de Entre Ríos, del radicalismo. ¿Cómo anda, diputada? Hace mucho que no hablábamos. Hola, es verdad. Sí. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Aquí repasando un poco la actualidad. La semana pasada convocó a una comisión que tuvo mucho impacto respecto a la situación de las estaciones de servicio.
además de conocer que hay como 5.600 estaciones de servicio en todo el país, conocimos una realidad muy compleja y además muy desigual respecto a la región, extremadamente desigual, podríamos decir, respecto a la región. ¿Cómo es esto de que 16 días de demora para acreditación de la compra de combustible con tarjeta de crédito y además tasas de financiamiento muy onerosas, muy altas respecto al continente? Es un poco la conclusión que quedó. Sí, en realidad el tema de las tasas, el costo financiero de las tarjetas de crédito y los plazos de acreditación son iguales para cualquier comercio, con la diferencia que las estaciones de servicio tienen una realidad diferente, ya que tienen su precio está regulado a través de las petroleras, no pueden vender a un precio mayor, o sea que pueden absorber ese costo financiero, que a veces lo hacen algunos comercios que venden otro tipo de productos, y también una desigualdad en cuanto a las estaciones de servicio según la petrolera, la bandera que tenga, ¿no? Porque también marcaron una diferencia con las estaciones de servicio YPF, que tienen un trato diferente porque han hecho un convenio diferente con las tarjetas de crédito, donde se hacen cargo muchas veces de este costo financiero y no tienen ese mismo beneficio el resto de las estaciones de servicio. La realidad es que ustedes no lo ven esto en Buenos Aires, pero en las ciudades más pequeñas del interior las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Una empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se queda sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado, y a veces más. Sin duda. ¿Qué tal, diputada? Sebastián Aguilar lo saluda. Le cambio un poquito de tema. En Jujuy el domingo pasado hubo una victoria contundente de la UCR y hasta allí viajó el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, para sumarse a esa foto de los ganadores de la jornada en la provincia de Jujuy, lo cual desató todo tipo de conjeturas sobre una posible fórmula conjunta del eje moderado. ¿Usted considera que es necesario que todos los actores y actrices de Juntos por el Cambio que creen que la moderación es el camino empiecen a agruparse en un polo compartido para desde allí dirimir cuál tiene que ser el modelo que tiene que expresar y plasmar Juntos por el Cambio de cara a la sociedad? Mira, ayer en Jujuy no solamente estaba Rodríguez Larreta, sino que había un dirigente de diferentes sectores que intentaban Juntos por el Cambio. No solamente para Rodríguez Larreta. En lo personal, creo que nosotros ese ejercicio que vos estás hablando lo tenemos que hacer entre todos. Los de Juntos por el Cambio también nos debemos un debate para unificar posiciones. Si no se puede y hay que ir a unas PASO, que estas PASO sean transparentes, no transparentes porque uno tenga miedo de que haya algún tipo de situación irregular, sino que sean sin agresiones, que sean mostrando ideas y no mostrando agresiones entre los candidatos o entre quienes están de un lado y quienes están del otro. La sociedad hoy necesita vernos juntos, sobre todo a la oposición en momentos de mucha dificultad. ¿Qué tal, diputada? Débora Brieta la saluda. Hola, Débora. Seguimos mucho las internas, sobre todo de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, pero los radicales también tienen su interna. ¿Están trabajando para alinearse un poco detrás de alguno de los dos candidatos? Por ejemplo, ayer ganó
Gerardo Morales, bueno, no ganó Gerardo Morales, Bueno, pero sí. ganó De como alguna manera convencional ganó. constituyente, si se quiere, ganó su candidato. Y me puse a mirar hoy Twitter y muchos de los que forman parte del grupo Malbec ni siquiera habían felicitado a Gerardo Morales por el triunfo de ayer. Digo, ¿qué está pasando ahí adentro? No sé si tuitearon o no, la verdad que no. Primero, la vida no pasa por un Twitter, Claro. más que nada para nosotros, digamos. A lo mejor recibieron un llamado de teléfono o un mensaje. No, porque me encargué de preguntar o además. un tipo de expresión. Vos otro decís tipo de que expresión. no manifestaron ningún tipo de sentimiento. Exactamente. En Más favor. allá, empecé por Twitter, pero después me puse a preguntar. Sí, sí. Claro. Pero ¿eso es signo No, la de verdad- que hay tensión o Claro, que- eso. Yo saludé en Twitter y personalmente a todos los amigos jujeños que tengo, como también saludé a mi amigo Martín Arjol, que si bien no pudo llegar en un sistema de ley de lemas que todos conocemos, que es muy complejo, sé que hizo y que dejó, tanto él como muchos amigos misioneros, dejaron muchísimo todo en la cancha para poder hacer una buena elección. Lo mismo que Inés Brizuela y Domi. Ujú. Y en Entre Ríos, ¿cuál es el panorama? Sé que van a haber dos candidaturas, por un lado Galimberti y por el otro lado Frigerio, que un poco tiene el caballo del comisario, ¿no? Si se quiere, dentro de esa interna de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿cómo se alinea usted personalmente? Y bueno, ¿y cuáles son las expectativas, Y no? cómo viene la recorrida también, ¿no? Porque ahí es donde se va notando los apoyos y acompañamientos. Nosotros hace 2 años decidimos acompañar al diputado nacional Rogelio Frigerio, un sector importante del radicalismo, que inclusive tuvimos una elección interna de autoridades partidarias y ganamos las elecciones partidarias. Creo que tenemos la posibilidad de ser gobierno en la provincia de Entre Ríos y nosotros necesitamos construir confianza y estar todos juntos. Y hoy la posibilidad de ser gobierno en la provincia de Entre Ríos es de una persona que está en Juntos por el Cambio pero no pertenece a la Unión Cívica Radical. Después le tocará a algún radical, pero hoy la posibilidad más cercana de llegar a ganar una elección en la provincia es con Rogelio Frigerio, y nosotros hace 2 años estamos trabajando dentro de ese mismo espacio. Somos un grupo importante de radicales que formamos parte de esta idea, de esta convicción de que tenemos que estar adentro, de que tenemos que crear confianza y que los equipos de trabajo tienen que ser complejos, las fórmulas deben ser cruzadas y complementarse, y tenemos que estar trabajando en un solo sentido. ¿Y crees que haya distintas candidaturas no es beneficioso para el radicalismo, para Juntos para el Cambio dentro de la provincia? Mira, no digo que no. Muchas veces nosotros tenemos elecciones paso y a veces las elecciones paso hacen que haya una variedad y más movilización. Lo que no podemos permitir es que esas elecciones sean con agravios. Ajá. Y a eso le tengo miedo. Y ahora le atribuye a eso. Perdón. También a la nación, por eso hablábamos de esto al principio, ¿no? ¿Le atribuye esos agravios que solemos ver entre candidatos de una misma coalición a que crezcan figuras como Milei? Yo no tengo dudas de que Milei crece por una de las circunstancias por las que Milei crece es porque Juntos por el Cambio no unifica un discurso y cada vez que hay mucho chisporroteo entre Juntos por el Cambio, me parece que, no digo que sea la única, pero sí es un factor. Diputada, la vuelvo un poco a la realidad de la Cámara de Diputados, porque este miércoles va a estar en Buenos Aires, entiendo, en la Comisión de Desarrollo de Economías Regionales. Venías participando en las reuniones anteriores, están trabajando en torno a un proyecto para
un régimen especial, justamente impositivo para las economías regionales, para promoverlas. ¿Qué expectativa tenés para la reunión de esta semana? ¿Pensás que van a poder sacar dictamen o van a trabajar sobre el texto? ¿Cómo viene el trabajo de asesores y cuál es la posición para esta semana? Mira, por lo que veo viene complicado conseguir el quórum para la... El proyecto de ley que se trata no es para promocionar las economías regionales, sino para promocionar... sí, es verdad. Los orgánicos, las producciones orgánicas. Sí, de cultivos orgánicos para las economías regionales. Es una comisión conjunta con agricultura y por lo que venimos sondeando hay un montón de legisladores muy complicados. Exacto. Así que no sabemos si vamos a poder tenerla o no. Es medio difícil que puedan dictaminar, en definitiva. ¿Se podrán reunir en todo caso para conversar un poco? Creo que no. Tengo entendido que la semana que viene sí hay otro tipo de trabajo en comisión, hay otras comisiones que se reúnen. Claro, porque están previstas elecciones en 5 provincias y ya miércoles, jueves son últimos días de campaña, ¿no? Sí, y ahí en mayo era un mayo de muchas elecciones en varias provincias. Bueno, fue este domingo y es el domingo que viene, así que bueno, veremos si se puede hacer la reunión o no. Yo espero que me avisen antes. Claro, porque tiene que estar ahí también en la provincia. Diputado, y en este contexto de tanto fragor electoral y de campaña intensa en cada una de las provincias, se habla de la posibilidad de una sesión para el día 17 de mayo. Parece difícil quizás en este contexto, pero por otro lado hay que tener en cuenta que la convivencia entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio se normalizó bastante y se vienen cumpliendo bastante bien con las fechas. Hubieron 2 sesiones. ¿Cuáles son las perspectivas de cara a esa posible sesión? Si se pueden dar los acuerdos y los dictámenes, sobre todo, para acordar un temario consensuado. Seguramente sí. Nosotros teníamos planteado que íbamos a tener una sesión en mayo, no sabíamos exactamente cuándo, pero que seguramente la íbamos a tener, así que cuando se plantee la sesión, si los temas son consensuados y como se habían acordado, seguramente estaremos todos ahí en la Cámara. Quedó atrás esa situación que se vivió en diciembre, en enero, en febrero, es otra etapa. Sí, no sé, todo depende de los temas que se propongan, ¿no? Uh-huh. Ahí está la todo clave. Depende de los temas que se propongan. Gracias, diputada, por este ratito acá en la tercera edición de TV. La vemos en estos días. Ojalá se haga la reunión, por lo menos para poder ir avanzando en el tratamiento del proyecto. Que le avisen si no se hace. Si no, que le avisen, sí. Sí, que claro, que avisen antes. Que Burjaile y que Fernández Patri se pongan las pilas y avisen con tiempo. Muchas gracias. Adiós, un placer. Diputada, hasta luego. Bueno, un poco lo que está pasando en este contexto, porque con las elecciones se hace difícil conseguir los quórums y no se puede dictaminar, o puede pasar lo que vos decís, salir completamente lo contrario. ¿Cómo? Si no está el quórum, si no se garantiza el quórum, puede salir lo contrario de lo que se espera. De lo que se espera, claro. O sea, en comisiones que hay temas acordados como esto, dudo que pase, pero en juicio político te llegan a faltar algunos y la oposición puede hacer algo que el oficialismo no tiene en mente. Así que ahí se encargan de estar en todas y cada una de las reuniones de comisión. Llamaba la atención, ¿no?, de esto que decía la diputada, de que un sector importante del radicalismo no va a apoyar, no está alineada con el candidato radical, que es Galimberti, ¿no? Ella obviamente fundó bien sus explicaciones diciendo que el que tiene más chances de recuperar la provincia de Santa Fe para Juntos por el Cambio... De Santa Fe, dije, claro, de Entre Ríos, sí, es otra provincia de esa zona núcleo de la Pampa Húmeda, pero de Entre Ríos. Entonces, que el que tiene más chances de recuperar esa provincia es Frigerio, pero de todos modos, obviamente, habrán tensiones porque, parece contradictorio y contra natura, ¿no? Claro, esto de apoyar un candidato de signo político diferente cuando vos tenés un candidato propio. Sí, es interesante porque son parte de los cruces que se están dando en los territorios, ¿no? Estos cruces extraños que se dan entre líneas políticas internas que a nivel nacional no responden a las mismas líneas, porque además Galimberti no es de Evolución Radical, que sería otra línea dentro del radicalismo, sino que comparten la conducción de Mario Negri, ambos diputados, y son compañeros de bancada
unificada, así que se va un poco dilucidando esto. Igualmente todavía no han sido las primarias en Entre Ríos, así que sea una pretensión disputar las elecciones primarias en una interna de Juntos por el Cambio en esa provincia, puede todavía cambiar, ¿no? Pueden decidir también los referentes políticos de cada uno de los espacios ir a una elección unificada y que no haya interna, por más que haya estado caminando, como un poco le pasó a Casareto, que venía presentándose como posible candidato a gobernador y finalmente... ¿Se nos bajó Casareto? Sí, no va a ser candidato. Así que es parte también de todas esas discusiones que se dan respecto a las tomas de posición de otros sectores, más allá de las intenciones propias que tengan los diputados y diputadas de la Nación. Bueno, nos vamos a la pausa rápidamente, después tenemos una entrevista más, otra diputada con la que vamos a estar conversando un poco también de lo que ha dejado las elecciones y cómo se van perfilando los principales distritos. Recuerden que este domingo hay elecciones en la provincia de Tucumán y otros 4 provincias más, pero Tucumán es el distrito más numeroso y es el 5º distrito electoral de la Argentina, así que todo está enfocado en ese lugar por la performance que hagan cada uno de los partidos políticos que tienen representación nacional. Vamos a la pausa y volvemos en un instante, no se vayan. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas. Y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar. Entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. Bienvenidos a una nueva edición de DTV Noticias. Este es un proyecto que está destinado a tratar de equilibrar un poco la situación de los productores que estamos lejanos al puerto con respecto a los que están en la zona núcleo. El próximo tema será el de coparticipación federal y para esa época sí será convocado Silvio Robles, uno de los personajes más nombrados en la primera etapa del juicio y que hasta ahora no ha estado presente. DTV Noticias, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos.
A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. La solución es la siguiente. A la ley hay que hacerle bajar el plazo de 3 años al tradicional de 2, que fue el que siempre rigió en la Argentina, salvo la época de prórroga. Eliminar la obligatoriedad del índice y que las partes acuerden lo que les dé la gana en materia de aumentos. Usar el índice que quieran o ningún índice. Con eso ya estamos. Y lo otro que hay que hacer es estimular fiscalmente. La Argentina necesita inversiones, que necesita generar dólares para generar un crecimiento de mediano y largo plazo, y el sector agroindustrial es fundamental. Me gustaría que se trate rápido. Lo mismo en la ley de máquinas agrícolas para darle mayor componente nacional a la fabricación de maquinaria agrícola. Lo mismo la ley de electromovilidad o de movilidad sustentable. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV compartiendo con ustedes las novedades de esta semana, lo que va a suceder en la semana. Recuerden que hay varias comisiones, martes y miércoles, comisiones con algunos debates. Recién nos decía la diputada Gabriela Lena que bueno, hay que ver si se logran concretar todas las comisiones porque hay mucho problema con conseguir la cantidad de diputados que se requieren para el quórum y por eso avanzar en definitiva en la aprobación de los proyectos que están en debate. Muchos de los debates que hay hoy en las comisiones no tienen la expectativa de ser dictaminados por ahora porque tampoco se sabe cuándo van a llegar a la Cámara de Diputados a ser aprobados, ya que lo único que logra llegar al recinto son proyectos que sean totalmente consensuados. Exactamente, y ya por el comentario que hizo Lena, ya entró en duda de que se concreten finalmente las reuniones. Pidió que le avisaran
si se dan de baja esas reuniones. Así que, ¿quién te dice? Capaz vemos en el calendario a lo largo de la semana que se suspende alguna que otra. Es probable. Bueno, no sé si ya tenemos conectado a nuestra próxima invitada. La presentamos de esta manera. La saludamos a la diputada Micaela Morán, del Frente Renovador en el Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Aquí repasando la actualidad de la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, pero también, bueno, hoy hace un ratito hablábamos con el diputado Ramiro Gutiérrez respecto al comunicado que emitió el Frente Renovador respecto a las resoluciones que se dieron y la información que se conoció esta semana, sobre todo dentro del fin de semana, respecto a la probation que tendrán que cumplir algunas de las personas que amenazaron de muerte al ministro de Economía y a su familia. Y queríamos, bueno, consultarles a los integrantes, aparte de los integrantes del Frente Renovador, sobre la decisión, la intención de dar a conocer este comunicado y poner nuevamente en la agenda la advertencia sobre el crecimiento de la violencia política en la Argentina en un contexto electoral que, bueno, tiene decisiones muy importantes que tomar en este año en la Argentina. ¿Cuál es tu reflexión respecto, ¿no?, a la oportunidad, a la necesidad de emitir este comunicado? Bueno, me parece que la necesidad era mucha porque, como bien mencionabas, el crecimiento de la violencia dentro del ámbito político ha sido de una escalada, la verdad que preocupante, no solamente para quienes formamos parte como políticos del ambiente, sino que me parece que tiene que ser preocupante para todo el mundo. Y lo digo porque la violencia en este sentido afecta a las instituciones, afecta, la verdad, que el desarrollo democrático y la vida democrática de este país. Entonces, también fue una forma de reflejar nuestro desagrado, nuestro repudio a todo este tipo de violencia. Y por eso no la pensamos convalidar, creemos que no hay que convalidarla, creemos que hay que combatirla, hay que repudiarla, sobre todo porque me parece que tiene que quedar bien en claro que en la política no vale todo, ¿no? Digo, el vale todo, como todos lo conocemos, no puede ser la regla del desarrollo y de la vida política de este país y de ningún país. Entonces, nosotros sentimos que esta noticia pasó desapercibida y no tiene que pasar desapercibida. Tiene que ser repudiada y condenada no solamente por cada espacio político, sino también por cada fuerza social, por cada organización, por cada poder de este Estado. Es importante que nosotros planteemos cuál es nuestra posición y que es importante que marquemos que no estamos de acuerdo, que no pensamos convivir con esta violencia naturalizándola. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Justamente plantea que tiene que ser condenada la violencia por cada poder del Estado. En el último párrafo del documento apuntan puntualmente al Poder Ejecutivo de la Nación, que le piden que se involucre para que la violencia no sea la regla y se garantice la convivencia democrática. ¿Qué esperan del Poder Ejecutivo? Yo creo que esperamos de todos los poderes. Obviamente que esperamos de todos los poderes que se pronuncien, que tomen las medidas que sean necesarias, que no sean ajenos a que en este caso fue el expresidente de nuestra Cámara de Diputados, hoy ministro de Economía, y su familia, sobre todo contra su esposa, presidenta de AISA, Malena Galmarini, como también en su momento le ha tocado a la presidenta actual de la Cámara de Diputados, también ser víctima de violencia. Yo no me voy a olvidar que hace muy poco tiempo las sesiones en las que participábamos éramos testigos y víctimas de una violencia, la verdad que alarmante, de muchos, incluso compañeros, colegas, que la verdad recurrían a métodos que la verdad para mí son muy repudiables de violencia, de gestos, de insultos, de faltas de respeto absolutas.
Entonces, si no podemos dar el ejemplo nosotros adentro de un recinto, que queda para el resto, ¿no? Digo que nosotros estamos formando parte de una institución tan prestigiosa y tan honorable como la Cámara de Diputados. Entonces esperamos que todos los poderes entiendan que es un problema de todos, que no solamente afecta al Poder Legislativo, sino que han sido víctimas la vicepresidenta de nuestra nación, como te comentaba también nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Este fin de semana, como bien comentaban, se conoce la probation a quienes han admitido la culpabilidad de amenazar de muerte a una familia entera. Entonces ya no estamos hablando de, bueno, una, expresión desubicada. Claro, de un desliz, de una actitud que quizá malinterpretada y malinterpretada o exagerada. No, estamos hablando de cuestiones mayores y nosotros somos responsables de frenar esta violencia también. Entonces eso es lo que pedimos, ¿no? Que se reaccione. Y realmente en un año que como ustedes comentaban, va a ser muy complicado en términos electorales por las disputas que estamos viendo día a día que se están dando. Y no estoy hablando de ningún partido ni ningún espacio político en particular, sino digo en general. La verdad que no podemos descuidar una situación así. Tenemos que ponerle mucha atención porque hace muy poco tiempo tuvimos a la vicepresidenta de la Nación con un arma en la cabeza, con un intento de magnicidio. Como te comentaba, nuestro ministro de Economía que hoy obtiene esta medida, pero ¿quién le quita a él y a toda su familia haber pasado por esa situación tan preocupante? Entonces, ni hablar de ponernos en la situación en la que vivimos las mujeres con la violencia política, que ya es una cosa descomunal. O sea, ya no queda nada por hacernos, porque básicamente pasamos por todos los tipos de violencia política, simbólica, psicológica. Entonces, sinceramente, es hasta qué punto, ¿no? Entonces ya me parece que ya es hora de que todos reaccionemos. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Aguilar te saluda. Diputada... ¿Qué tal, Sebastián? Bien, todo bien. Diputada, ¿crees que, y desde el Frente Renovador, ustedes creen que el gobierno nacional no reaccionó adecuadamente o no intervino tan activamente en el repudio para evitar que se naturalice esta violencia política, especialmente en el caso de el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, pero bueno, también los otros casos que estuviste comentando, de Sergio Massa, de Cecilia Moró? ¿Crees que falta una voz más contundente del gobierno nacional sobre estas cuestiones? Yo creo que hace falta acciones más contundentes de todos los poderes. Por eso, si bien en el comunicado se menciona el Poder Ejecutivo, me parece que hace falta que reaccionen todos los poderes, que entendamos que también es nuestra responsabilidad. Yo creo que todos nos tenemos que sentir responsables y lo tenemos que frenar realmente en un acuerdo entre todas las fuerzas, entre todos los partidos, entre todas las organizaciones. No podemos convivir más con este nivel de violencia. A veces digo que trabajar en política termina siendo una cuestión de suerte, de a ver qué es lo que mañana nos puede llegar a pasar. Eso no se puede naturalizar. Nosotros somos un país que ha defendido la democracia, que este año estamos cumpliendo 40 años en democracia y lo tenemos que cuidar y tenemos que saber que no podemos dejar avanzar ningún tipo de violencia y mucho menos esta que ataca y que afecta a las instituciones más importantes de nuestro país. ¿Crees que el Congreso tendrá que discutir un poco más en profundidad algunos proyectos que están circulando sobre sancionar los discursos de odio y el negacionismo, que son parte también de lo que viene abonando este clima tan espeso que a veces se siente, ¿no? Porque, bueno, no solamente con la difusión de información falsa, ¿no?, por medios de comunicación, por redes sociales, sino la definición o la validación de discursos de odio, agresivos, estigmatizantes, que reproducen después, bueno, vemos, ¿no?, en la práctica hechos de violencia concretos, porque
una amenaza es una cosa y un hecho concreto también es otro, y ahí pareciera que no hubiera posibilidad de ponerlo sobre la mesa en el debate social, ¿no? Los medios de comunicación abonan más a promover los discursos de odio que a cuestionarlos, ¿no? ¿El Congreso debería actuar de alguna forma? Yo creo que quizás sea un debate que tengamos que abordar, por eso cuando vos me preguntabas por el Poder Ejecutivo, yo te decía que en realidad es una responsabilidad de todos los poderes, entonces nosotros también nos debemos dar ese debate entre nosotros, ese debate interno para entender cuál sería nuestra función y qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para colaborar con que esto termine. Te mencionaba que no hace mucho, cuando tuvimos las últimas sesiones en las que pudimos sesionar, que tuvimos sesiones bastante largas, ha habido sesiones que he tenido que soportar, la verdad, escenas que son lamentables, que dan vergüenza ajena. Entonces, nosotros somos quienes estamos sentados representando a quienes nos dieron el honor de sentarnos en ese lugar, en esas bancas, y esa no es forma de hacer política, o por lo menos es lo que yo aprendí, es lo que trato de practicar, de ser una persona respetuosa, que puedo disentir en los discursos, que puedo disentir en la ideología, pero inclusive por mis hijos, digo, quiero que el día de mañana me vean sentada en una banca y digan, bueno, la verdad que hizo todo lo posible para ser lo más respetuosa y responsable con sus compañeros, con su discurso, con su trabajo, con la institución que representa, con la gente que le dio esa responsabilidad y ese honor. Y parece hasta básico lo que estoy diciendo, pero siento que... Pero es el estado de situación actual donde las cosas más básicas hay que refrendarlas, en definitiva, ¿no? Pareciera que estamos en una etapa de esa naturaleza. Acá mi compañera le quiere hacer una pregunta. ¿A qué le atribuye este aumento de la violencia que mencionabas antes, que era una cuestión de los políticos están de alguna manera echados a la suerte? ¿A qué le atribuís este aumento? Bueno, me parece que evidentemente, la verdad que no, que pensando en voz alta y rebobinando un poco, ¿no? Desde cuándo empezó toda esta situación, yo creo que hay ciertos espacios que han visto una beta en esta escala de violencia y la verdad que creen que, imagino que pensarán que esta es una solución para concentrar los discursos de odio y que se va a lograr una salida a una crisis institucional, y me parece que esto es todo lo contrario. Creo que ellos plantean tratar de enfrentar los polos, ¿no? Lo más posible para dividir a la sociedad, para dividir el pensamiento de la gente, para, no sé, instalar que la violencia es el camino. Yo te repito, a veces siento que uno habla como con clichés o que está diciendo cosas como muy básicas, pero esa es la forma en la que yo me crié, es la forma en la que practico política, es la forma en que mi espacio, que es el Frente Renovador, me enseñó que se transita el camino de la política siendo una persona de bien, respetuosa, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, que claramente me puedo equivocar, pero siempre dentro de los parámetros de la responsabilidad y el respeto. Para mí son fundamentales, del trabajo, del sacrificio, de la dedicación y la vocación. Es para lo que nosotros estamos acá. Sinceramente, los discursos de odio que muchas veces escuchamos, no tanto en el recinto como en los medios de comunicación, solamente alimentan, la verdad, que peleas y discusiones que no llegan a ningún lado, terminan caldeando más muchas veces el descontento social por resultados que a veces no llegan. Entonces, obviamente que hay demandas y que hay disgusto, pero no es nuestra tarea alentar eso, ni mucho menos. Nuestra tarea es resolverlo y tratar de ser, obviamente, un medio, ¿no? Un medio para poder, una herramienta para poder resolver todo eso, no tirarle más leña al fuego,
ni vender que con discursos de odio se va a llegar a algún lado, la verdad. A mí me preocupa, lo digo con total sinceridad, estoy casi como hablando con ustedes como si estuviese tomando un café en la esquina, pero digo, me preocupa realmente y me preocupa muchas veces que estos discursos estén en boca de gente con muchos años de trayectoria en la política y con todas las cosas que han vivido, que todavía sigan pregonando estas cosas. Pero bueno, ojalá que entren en razón, ojalá que entiendan que quienes somos una nueva generación de políticos, que crecimos con otra cabeza y que no queremos volver a ver ni vivir. Yo soy, gracias a Dios, hija de la democracia, pero también gracias a Dios y a la pelea de toda una generación que hizo que nuestro país hoy viviese en democracia, y es lo que quiero hacer más que nada, es defenderla desde mi lugar de diputada, pero lo haría como ciudadana, como militante. Vos sos literal de la democracia, digo, naciste en el 85, así que sos literal de la recuperación democrática, como mis compañeros acá. Así que en ese sentido te quería preguntar justamente respecto al rol del Congreso en estos años de democracia. Ha tenido debates muy importantes, están atravesando debates muy importantes también ahora. ¿Cómo incentivar en este contexto también electoral que se da este año la participación popular, la participación de las nuevas generaciones, cuando hay tanto ruido también mediático que intenta desprestigiar la política como opción de participación, ¿no? Digo, en relación a estos discursos también bastante autoritarios o totalizantes que circulan también muy de la mano de los discursos del odio. ¿Cómo lo pensás? ¿Qué debates te das vos con tu organización, con tus espacios más cercanos respecto a, bueno, algo que se ve en esta elección, mucha apatía o cierta reclama, descontento de la ciudadanía, que en otras épocas estaba más predispuesta, por ejemplo, al debate público sobre las ideas, ¿no? Sí, la verdad que ese también es un desafío. Para nosotros es un desafío lograr que los jóvenes, bueno, eso de que los jóvenes son el futuro, yo creo que los jóvenes son el presente y está claro en lo que vos justamente mencionabas. Nosotros, yo todavía me considero joven, me rehúso a sentirme una mujer mayor, pero bueno, cuando ya soy mamá de dos chiquitos y yo la verdad que veo, a ver, me quiero expresar bien, pero digo, siento que los jóvenes tienen un gran potencial y la verdad que me encantaría verlo enfocado en las situaciones en las que nosotros nos tenemos que preocupar en estos años y en los años venideros, ¿no? Digo, hay grandes proyectos que vamos a tener que tratar desde el Congreso, en el Poder Ejecutivo, donde los jóvenes tienen que dar la discusión y el debate. Cuando nosotros hablar de proyectos que tienen que ver con el ambiente, que antes, si ustedes recuerdan, hace 10 años hablar de ambiente y hablar de los proyectos de ambiente eran como los proyectos de relleno. Sí, claro. Y era a quién le importa todo eso. Y hoy estamos discutiendo qué hacemos con los recursos, cómo nos posicionan los recursos que nos brinda nuestro país en el mundo, si vamos a hacer... somos reservorio de muchos de esos recursos que van a ser tan deseados y que ya lo son deseados en el día de hoy y que lo van a hacer en los próximos años. Entonces, ¿cómo los jóvenes van a estar en esas discusiones donde vamos a estar hablando de su futuro? O sea, hablamos de su presente, pero también de su futuro, que son ellos los que van a estar a cargo de poder dirigir este país. Yo creo que nosotros tenemos que lograr que ellos entiendan que ese es su rol, que tiene que ser un rol comprometido para poder dar el debate de qué es lo que se va a hacer con todo eso. Hablo de los recursos naturales como una de las tantas, de los tantos de dar, ¿no? Pero me parece que ese era como muy ejemplificador, porque yo recuerdo que nadie le daba atención a todos estos temas, y te estoy hablando de 10 años atrás. Sí, sí, claro, claramente. Estoy hablando... Hace 20 menos. ¿Y hoy? Te promovían que contamines. Hace 20 años te promovían que vos contamines, digamos, que tires los papelitos al piso. Exacto. Y bueno, hoy me parece que ese es
un tema fundamental. Nosotros tenemos que volver a encantarlos, tenemos que volver a atraer a los jóvenes a la política para que entiendan que necesitamos de ese compromiso, de ese potencial, de ese empuje, porque lo tienen todo y nosotros necesitamos de eso. Entonces tenemos que volver a comprometerlos, ¿no? Y me parece que desde donde ellos se sientan más cómodos militando, trabajando, pero adentro de la política, porque la política es la herramienta. Claro. Y que no tienen que desilusionar por un par de políticos que hicieron las cosas mal y que no honraron el lugar que ocupaban, ¿no? Bueno, el asunto es que para los jóvenes no es un par de políticos que hicieron las cosas mal. Un chico de 20 años, desde que nació, vive con inflación, digamos. Ahora, ¿a qué le atribuís que justamente los jóvenes que planteás se vuelcan por un candidato, no todos, una porción, que justamente desprecia el Congreso, que es obviamente Javier Milei, y que él plantea de alguna manera que, bueno, no voy a tener los votos en el Congreso si llego a ganar, así que voy a gobernar por plebiscito? Ya sabemos que es inviable. Digo, falta ahí un poco de docencia para con los más jóvenes. No sé si llamarlo docencia porque, tampoco tenemos que subestimar a los jóvenes. Digo, no sé si me atrevería a decir docencia, pero sí, a mí me encantaría que manejen toda la información, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y si ellos pueden manejar toda la información de lo que se pretende, de las consecuencias de lo que se pretende y a dónde se pretende llegar, bueno, ellos seguramente serán sabios al tomar la decisión. Me parece que tienen la capacidad. Simplemente le tenemos que brindar las herramientas para que conozcan exactamente qué es lo que están eligiendo. Y bueno, información que para mí es la herramienta fundamental, y lo mencionaban ustedes al principio de la nota. Muchas veces con las fake news, muchas veces con la información segmentada o dirigida de alguna forma pretenciosa o intencionada. Bueno, a veces no se conoce todo lo que puede llegar a pasar, y a mí me gustaría que ellos puedan elegir con toda la información en la mano y bueno, seguramente puedan tomar una decisión que será la acertada para ellos. Digo, también de eso se trata, poder elegir y que nosotros podamos hacerlos participar. Porque es cierto lo que decís, han sido muchos años de desencanto para los jóvenes, y desde que nacieron han visto seguramente a sus padres con muchos problemas para poder crecer y para poder obviamente lograr cosas, pero también hay muchos que hemos salido adelante y que yo creo que se puede. No todos los políticos han sido... No han dado todos vergüenza, digo. No quiero. Estoy tratando Diputada. de cuidar. No, está bien. Acá te vas a hacer otra pregunta para pasar para otro tema. Sí, diputada, aprovecho que sos dirigente política del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que tienen pendiente la realización de un congreso que iba a realizarse en estas semanas. Quizás nos puedas dar la primicia. Quería saber cómo se están organizando internamente en la fuerza política del masismo, ¿no? Me refiero, si van a pedir la candidatura a la reelección de Axel Kicillof, si también están planteando a quien es su conductora, Sergio Massa, que asume la responsabilidad de ser candidato presidencial, porque se habla mucho del operativo Clamor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero hay un operativo Clamor también, por ahí de menor escala, sobre la figura de Sergio Massa, en caso de que Cristina confirme que no va a ser ella. Quería preguntarte, pasar revista sobre esos debates y es justamente ver qué es lo que está pensando las bases del Frente Renovador sobre cómo tiene que estructurarse el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. Mira, esas son definiciones que claramente yo no te las voy a poder brindar ahora. Claro. La verdad. Pero ¿cuál es el espíritu de las bases del Frente Renovador? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cuál es la expresión de deseo, no? A ver, nosotros obviamente como Frente Renovador, conociendo a quien conduce nuestro espacio, a nuestro jefe político, a la persona que
que nos guía en el camino de la política. Yo obviamente deseo con todas mis ganas de que Sergio sea presidente de la nación, pero porque sé de su capacidad, lo demostró en cada uno de sus cargos, tanto ejecutivos como legislativos. Es una persona sumamente preparada y por supuesto que me encantaría poder verlo en ese rol, no solo como candidato, sino ya como un presidente consagrado con todos sus con su camino por recorrer y que tenga esa oportunidad, pero no me parece que sea, digo, no lo podemos dejar librado solamente una decisión, a una expresión de deseo. La verdad que no ha sido una decisión que nosotros todavía, no digo que hayamos tomado, porque la decisión por supuesto final la toma Sergio, quien corresponde que decida si va a querer o no va a querer ser candidato, si va a poder ser candidato de la unidad, si va a ser un candidato que tenga que, que tenga que participar de una PASO. La verdad que no ha sido una discusión que nosotros que nos hayamos dado dentro del espacio del Frente Renovador. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad. Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. De hecho, lo dijo hace un par de meses, que su prioridad era su gestión, que tiene todas sus fuerzas puestas ahí, que obviamente que es importante que le ponga todas las fuerzas a una tarea muy difícil, que es ser ministro de Economía, y la verdad que lo está dejando todo. Nosotros esperamos que los resultados lo acompañen, porque se lo merece, porque entendemos que tiene un gran equipo atrás, y la verdad que más sería pedirle más, es como, ustedes lo ven, o sea, Sergio es una cosa que no para nunca, y la verdad que sabemos que lo está dejando todo. Ojalá ellos pronto puedan tomar una definición de qué es lo mejor para nuestro espacio, y nosotros acompañaremos su decisión. Eso es así. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición de TV y por responder todas nuestras inquietudes. Hasta cualquier momento. No, por favor, muchas gracias y siempre a disposición. Adiós. Bueno, se van definiendo algunas cosas y otras no, como las candidaturas. No sabemos todavía cómo van a ser las candidaturas, por lo menos del Frente de Todos. Se van definiendo tímidamente algunas candidaturas dentro de Juntos por el Cambio, pero bueno, es un proceso que es distinto a otras etapas de la política argentina, donde las definiciones eran un poco más claras y también había una disputa mucho más clara en relación a los procesos que se llevaban adelante, ¿no? Bueno, esa realidad hace 10 años era una, hoy es realmente otra muy distinta. ¿Quién te dice que la semana que viene o la siguiente no haya un tuit que nos despeje todas nuestras dudas acerca de cómo se va a componer la oferta electoral del Frente de Todos, ¿no? Ya veremos, ya veremos. No sé si tan pronto, las próximas semanas, me parece más cerca de junio que de mayo. Pero bueno, todo eso está por verse. Débora de Violeta, vos nos traes un proyecto de un diputado del que estuvimos hablando hace un ratito nada más, ¿no? Que es precandidato a gobernador en la provincia de Entre Ríos. Tiene que ver también con una noticia que nos desveló hace algunas semanas atrás, vinculada sobre todo a la cuestión de la situación de los trabajadores del transporte público y la inseguridad o el riesgo que tienen al conducir los vehículos de sufrir ataques. Exactamente, bueno, como comentabas, el disparador, si se quiere, esta iniciativa de Pedro Galimberti, no me había dado cuenta, fue justamente el hecho de inseguridad que se produjo en una de las líneas de colectivo del conurbano, que terminó con la vida de un chofer de colectivos, que busca esta iniciativa penas más duras para delitos cometidos en el transporte público. Es un proyecto de ley corto, sencillo, que básicamente, vamos a ver si con esto Galimberti se gana la veña de la Unión Cívica Radical.
Y bueno, mira, la consecuencia que vivió, por ejemplo, Martín Maqueira y Berongaray le fue bastante bien a Berongaray con el ¿Fue al baño? de la ley Lucio, ¿no? No fue Maqueira. Bueno, Maqueira. Bien. Lo llevó candidato, quiero decir. Lo llevó a candidato, No eso le dio es los cierto. votos, no lo acompañó a la militancia, pero bueno. Pero bueno, exactamente. Bueno, ¿qué propone esta iniciativa? Modificar el Código Penal para que se aplique cadena perpetua para casos de homicidios causados a todo personal del servicio de transporte público de pasajeros que se encuentre en funciones dentro de una unidad de servicio. ¿Qué quiere decir esto? No es que si un colectivero lo asaltan, lo hieren o lo que fuera en la vía pública, la pena va a ser más alta, sino que esto correría en caso de que se produzca dentro de, por ejemplo, un colectivo. Claro, si matan a un chofer mientras está en su servicio. Exactamente, Va si va apuntado caminando a por la eso. calle, no es que... No, tiene que estar en servicio, estar en el bondi para que se cumpla este agravante, que sería como la modificación en el Código Penal. Exactamente. Después plantea también Galimberti en su proyecto la incorporación de este inciso significa un agravante para los delitos referidos a lesiones o daños a la salud. ¿Sí? No solamente en el caso de homicidios, sino también si se produce alguna lesión. Claro, si por al ejemplo trabajador. lo tiran del colectivo y queda herido y no puede seguir trabajando sobre lo mismo. No va a ser la misma pena que si producís el mismo hecho en la vía pública a un transeúnte. Bueno, después también incorpora agravante para los robos producidos dentro de unidades de transporte público de pasajeros. ¿Y a qué servicios apunta la iniciativa? ¿A qué transporte, si se quiere? En cualquiera de sus modalidades habla siempre el proyecto de ley. No es que solo se limita a colectivos. Plantea que puede ser transporte automotor, colectivo, ferrocarriles, subte u otros. Claro, lo que pasa es que a diferencia de los ferrocarriles y los subtes, en el subte y en el tren, los choferes están distanciados de los pasajeros. Exactamente, Están tienen en su una cabina aparte, exactamente. Exacto. Y esto En cambio, también acá no. responde a una de las promesas que se les viene haciendo hace muchos años a los choferes, y es que se les va a poner una cabina dentro del colectivo para que también estén aislados de los pasajeros. Van a tener que comprar colectivos todos nuevos. Bueno, así que como eso no va a pasar, por lo menos en el Las cortísimo empresas no lo van a plazo. hacer. Sí, de hecho, parte de la discusión que se dio con este crimen horrendo fue que había habido una línea de subsidio de la provincia de Buenos Aires para poner Exactamente. cámaras adentro de los colectivos y las empresas la usaron para gastos corrientes. Tampoco exactamente se cumplió con esa medida, si se quiere, un poco menos ambiciosa que la de las cabinas, pero bueno, tampoco se avanzó. También lo que... ya lo leímos. Pasamos Sí. a la siguiente plaquita, ¿o no queda ninguna más? Ahí está, el objetivo es. Ahí va, tenía algunos textuales del diputado radical. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Establecer condenas más severas para quien atente contra la vida y la integridad física del personal como de los usuarios del servicio, básicamente para que uno también viaje, si se quiere, un poco más tranquilo. ¿Qué plantea Galimberti? El Estado debe cuidar la seguridad de las personas, actuando preventivamente e impartir justicia sobre los hechos que atenten contra la vida o produzcan lesiones o daños. Así que bueno, por acá va un poco la iniciativa. El proyecto se presentó, todavía no se ha debatido, tendría que debatirse Exactamente. en legislación penal, pero también entiendo que en transporte, ¿no? Imagino bueno, que no sé si también. en transporte porque esto cambia el Código Penal, pero sí para dar la discusión en torno a si hay alguna posibilidad de ayornar las cabinas para que los colectivos para que tengan cabinas. Para darle un debate más completo, digamos, con todas las aristas. ¿Quién te dice capaz que viene algún empresario o algún chofer o lo que fuera para que también cuenten su experiencia? Eso lo podrían hacer en el marco de la Comisión de Transporte. Pero bueno, es una iniciativa que justamente se impulsó con el hecho de la provincia de Buenos Aires. Las chances de que avance son pocas, pero bueno, para que tengamos todas las voces, todas de las iniciativas que se van presentando en el Congreso. Vamos a escuchar, si les parece, un fragmento de una nota que hicieron nuestros colegas de la primera edición al diputado Pedro Galimberti de la provincia de Entre Ríos, que es el autor de este proyecto que nos explicaba Débora en detalle, que busca modificar y endurecer las penas para aquellos delitos que tengan lesiones gravísimas o incluso la muerte para los choferes de los colectivos, pero también para los conductores de otros vehículos automotores o de transporte de pasajeros. La verdad es que cualquier modificación del Código Penal siempre hace necesaria la participación de muchos especialistas y, bueno, específicamente al momento de sancionar la ley, de que levanten las manos los diputados. Entiendo que a partir de esto seguramente habrá una serie
consultas dentro de la propia comisión. El proyecto ha ingresado hace aproximadamente 8 o 9 días y básicamente lo que tiende a hacer es proteger en el ámbito del transporte público, abarcando diferentes tipos, proteger el caso del homicidio, la vida, proteger la integridad física o la salud, como puede ser el supuesto de lesiones, toda vez que el agravamiento que se propone allí en el artículo 80, incorporando un nuevo inciso con la pena de prisión perpetua para el supuesto del homicidio, tiene también el agravante previsto en el caso de las lesiones. Y bueno, y por sobre todo una circunstancia que se da de manera muy frecuente, que tiene que ver con lo que son las circunstancias de robo que se producen en el ámbito del transporte público. En este caso, no solo abarcando a los que son básicamente personal afectado al servicio de transporte público, sino también a los pasajeros. El proyecto allí hace mención, o refiere en realidad, a una encuesta que se ha llevado adelante en la ciudad de Rosario respecto a la cantidad de personas que han sido víctimas de este tipo de ilícitos en el ámbito del transporte público, y más de la mitad de ellos refiere que en algún momento, le ha sido sustraído algún objeto. Así que entendemos que hay allí una problemática, entendemos que necesita alguna adecuación, específicamente en lo que refiere a robo. La carátula es de 1 mes, la pena prevista es de 1 mes a 6 años de prisión, y en este caso se agrava de manera considerable, sobre todo teniendo en cuenta que el transporte público es una cuestión esencial para la vida en comunidad, y que muchas veces, por los propios salarios en lo que debe llevar adelante su tarea, la circulación, se someten a determinadas circunstancias en las cuales de alguna manera se favorece el accionar delictivo. Esto es el argumento justamente del diputado Galimberti sobre su proyecto para endurecer las penas del Código Penal, justamente para quienes asesinen a conductores de transporte automotor. Algo interesante, de transporte de pasajeros, perdón. Algo interesante es que nuestro Código Penal, ya tiene más de 100 años, 102 años, y ha sido muy modificado, así que tiene mucha incongruencia las penas de los delitos, así que tiene mucho que ver esto de no poder constituir un nuevo Código Penal que pueda armonizar justamente la proporcionalidad de las penas por los delitos y también los agravantes. Estas modificaciones parciales han llevado a este desequilibrio en el Código Penal, donde casi tienen las mismas penas, delitos muy diferentes. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a ir a un tema un poco más feliz, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Hemos hablado en las últimas semanas respecto al impulso que ha tomado en la agenda pública a partir de que el 1 de mayo se celebró el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras en el mundo entero, y distintas organizaciones sindicales de Argentina fueron planteando, principalmente en el documento de la CGT, que es la mayor representación de los trabajadores y trabajadoras agremiados en sindicatos, en su propio documento habló de la reducción de la jornada laboral, y varios diputados plantearon la necesidad de comenzar con este debate aquí. Hay muchos proyectos. Sebas, vos nos vas a contar algunos de los proyectos que hay dando vueltas respecto a esta iniciativa. Exactamente, Aman. Bueno, es un debate de larga data, pero que se precipitó, justamente vos lo decías, el 1 de mayo a partir de un documento de la CGT. Es algo que receptó sobre todo el brazo sindical del kirchnerismo. Hugo Yasky fue uno de los que abrió el camino hacia una expectativa, ¿no? De que esto pudiera ponerse pronto en agenda en la Cámara de Diputados. De hecho, él dijo que la semana pasada, hablando de esta semana, dijo que esta semana se iba a poner en agenda en la Comisión de Legislación del Trabajo que conduce Vanessa Siley, pero realmente todavía no están los acuerdos para poder dar este paso, y por ahora es una expresión de deseo. Hay todo un run acerca de este tema. Empezaría a debatirse ya institucionalmente, pero no se sabe si empezaría por la Cámara de Diputados
o por el Senado de la Nación, donde también existe un proyecto del senador Mariano Recalde, que va en el mismo sentido. Y además tiene también que ver, porque en Chile se acaba de aprobar hace 2 meses atrás la reducción de la jornada a 40 horas y hay muchas Mira, hace bastante menos, el 11 de abril el mes pasado, o sea, hace menos de un mes. Es 8. Exactamente, hace menos de un mes que se aprobó en Chile, que un poco tomó la vanguardia y la delantera en esta discusión, que pasó la jornada laboral de 45 horas a 40 horas. Si uno distribuye esta carga horaria en los 5 días a la semana, queda 8 horas por día de jornada laboral, lo cual es un paso adelante. Siempre recordemos que esto tiene que ver con pisos que establece el marco normativo de cada país, y después cada una de las actividades a través de los convenios colectivos tiene la posibilidad de mejorar estos pisos a través de la herramienta paritaria, donde se establecen las condiciones generales para el desarrollo de esas actividades laborales. Y también funcionan como techo, sobre todo para que no te hagan trabajar más de lo que dice la ley, ¿no? La ley dice 48 horas semanales, son 48 semanales. Dice 40, son 40. Claro, y en todo caso, todo el resto es extra. En todo caso, si es extra, bueno, la empresa o la entidad que esté en la parte empleadora tiene la obligación de pagar y remunerar de forma adicional por esas horas que el trabajador le está dedicando al trabajo, más allá de lo estipulado por la legislación. Bueno, en Diputados decíamos que hay 2 proyectos, los 2 vienen de la mano de exponentes de lo que sería el brazo sindical del kirchnerismo. Por un lado, quien es el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, que es una persona que tiene un largo pergamino en la militancia gremial y desde hace varios años también en la militancia política de la mano del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, actualmente denominado el Frente de Todos. Y por el otro lado, Claudia Ormachea, que es una dirigente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Son 2 proyectos, se puede decir que son bastante similares, pero hay uno de los 2 que es más ambicioso que el otro, que es el proyecto de la diputada Ormachea, que plantea reducir la jornada laboral, que en la Argentina es de 48 horas por semana, habilitando la posibilidad de trabajar hasta 6 días a la semana, entonces pasando de 48 horas a 36 horas, con la alternativa de poder distribuir esas horas en 4 días a la semana. Mientras que el proyecto de Hugo Yasky se puede decir que está configurado más a la chilena, porque plantea un paso, si se quiere, intermedio, que es pasar de las 48 horas a 40 horas semanales, ¿no? El proyecto de Ormachea, lo decíamos, busca una reducción de las 48 horas a las 36 horas. Claro, lo que pasa es que también Ormachea viene de la bancaria, ¿no? El régimen de la bancaria es un régimen diferente por las cantidades de horas de trabajo que tienen, y eso también permite configurar un panorama, una propuesta desde esa iniciativa. Pero también decir que Ormachea está dentro de la Corriente Federal de los Trabajadores, como bien decías vos, que representa a la CGT, a un sector de la CGT, y Hugo Yasky representa a la CTA, otro sector agrupado de los trabajadores, que representan principalmente a los empleados públicos y a los docentes, ¿no? Que tienen mucha carga horaria y que muchos de ellos tienen doble empleabilidad, ¿no? En general los bancarios trabajan en un solo lugar, en una sola entidad bancaria, y en todo caso harán una changa de otra cosa, pero los docentes y los empleados públicos casi todos trabajan doble turno o en 2 instituciones, porque los salarios son muy magros. Entonces es muy difícil compatibilizar 2 jornadas de 8 horas para ese tipo de trabajos. Sí, la verdad es que todavía no da la correlación de fuerzas, mucho menos da la correlación de fuerzas para pensar en la posibilidad de trabajar 4 días a la semana o 36 horas en total a la semana. La verdad que sería más deseable o más conveniente pensar en un camino intermedio como el que propone Hugo Yasky, de ir hacia las 40 horas, que es un poco el modelo de Chile, pero también que viene de la Unión Europea. Hay muchos países como Alemania, también, Italia. Que llegan a los 36, ¿quién te dice? Bueno, sí, pero bueno, paso por paso. Me parece que hay que dar el debate más escalonadamente, pero bueno, me abstengo de opinar al respecto y paso a revista un poco del abanico de argumentos que sustentan, más allá de cuál sea el grado de reducción de la jornada laboral, digo,
todos ellos apuntan en esa misma dirección, que es un poco alivianar la jornada de los trabajadores y trabajadoras, y entre esos argumentos podemos citar cuestiones vinculadas a la productividad. Por ejemplo, Yasky en su proyecto plantea que donde se pudo reducir la jornada laboral, los ritmos de productividad aumentaron y los accidentes de trabajo se redujeron. O sea, esto habla a las claras de un mayor rendimiento en una menor cantidad de tiempo. Esto va también de la mano del segundo argumento que podemos mencionar, que es que esta reducción de la jornada laboral redunda en una mayor calidad de vida, otorgándole a los trabajadores mayor tiempo libre en el sentido de dotar de un mejor balance entre lo que sería la vida profesional o la vida laboral y esos momentos de ocio que hacen a la vida personal, ¿no? Y privada del trabajador. En la siguiente placa también vemos argumentos que en realidad van de la mano, están bastante entreverados. Por ejemplo, cuestiones vinculadas a la salud mental. Obviamente que menos horas de trabajo termina traduciéndose en un mayor bienestar emocional y una reducción del estrés, lo que en definitiva reduce las licencias por enfermedades, ya sean enfermedades de tipo clínico o esa sintomatología psicosomática, si se quiere, o vinculada a cuestiones del estrés, ¿no? Claro, el impacto que tiene en la calidad de vida y la salud mental, este ritmo de trabajo. Sí, en definitiva todo conduce a lo mismo, que es que esto de tener una mayor cantidad de tiempo libre hace que la persona se sienta en un mayor equilibrio emocional y pueda tener un mayor rendimiento en su puesto de trabajo y por supuesto tener también un beneficio en lo que es su vida personal, porque va a tener más tiempo libre para poder desarrollar otro tipo de actividades que lo gratifican. Y por último también un argumento que propone y que impulsa el diputado Recalde, ya hablamos del Senado, que es la creación de nuevos puestos de trabajo a partir de una mejor repartición del tiempo que se dedica al trabajo, ¿no? En un universo mayor de personas contribuye a absorber mano de obra desocupada. Después, bueno, obviamente hay una serie de objeciones, lo decía por ejemplo Débora en el programa de la semana pasada. Ella decía que, bueno, por ejemplo en un call center no es que porque se reduzca tiene que haber siempre alguien disponible para atender los llamados, y no es que porque se reduzca la jornada laboral a 6 horas van a contratar a una segunda persona. Como que hay situaciones donde en la teoría está todo perfecto, pero hay que ver cómo terminan operativizándose en la práctica para que esto que vemos en un papelito, en un borrador, pueda tener un correlato físico, ¿no? y palpable. También hay que decir que el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo viene sosteniendo a través de muchos debates internacionales la necesidad de alertar sobre el impacto negativo que tienen los accidentes laborales y la situación tensionante dentro de los ámbitos de trabajo, ¿no? Que parte de la afección de la salud del trabajador no es solamente si tiene un accidente, sino también si el clima de trabajo no es beneficioso. Pero hay más cosas para compartir. Sí, un poquito de legislación comparada que traje en esta placa. Bueno, como para ver un poco dónde está parado Argentina en este marco regional. Brasil, Ecuador y Venezuela tienen una jornada laboral de 44 horas. Chile es el que lleva un poco la delantera con 40 horas hasta hace poquito, porque ellos tenían una jornada laboral de 45 horas, mientras que Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia están parados en el mismo lugar que Argentina con 48 horas, y Colombia, al igual que Chile, también se encuentra en un proceso de reconversión, están en una transición de 48 a 42 horas. Creo que este año, a partir de mediados de año, van a tener 47 horas, a partir del año que viene va a bajar a 46 horas y así sucesivamente. En la comparación internacional, bueno, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, España, Alemania, Italia, Suecia y Noruega tienen jornadas laborales con un tope de 40 horas. Francia, o sea que no tienen ningún problema los países desarrollados en tener menos jornadas de trabajo, digamos. No, y muchas veces se toma a estos países como ejemplo en términos de productividad y demás. Y bueno, y Argentina sigue teniendo un marco normativo anacrónico y, si se quiere, arcaico en este sentido, porque justamente no llegamos a las 40 horas como tope máximo en la jornada laboral.
Francia es un país que quizás el más adelantado en este sentido. La jornada laboral, creo que es del año 2017, es de 35 horas. Islandia estableció un experimento hace poquito para llevar la jornada laboral a 36 horas repartido en 4 días a la semana. Obviamente esto es opcional. Dinamarca son 37 horas, Reino Unido y Australia 48 horas. Acá esto se asemeja a la situación de Argentina. China 44 horas. Corea 40 horas regulares, pero con la posibilidad de anexar 12 horas extra. Y México son 40 horas también con la posibilidad de sumar horas extra. Bueno, eso es un poco el ritmo del debate que se empieza a instalar, obviamente revitalizado por el 1 de mayo, Día Internacional de Trabajadores y Trabajadoras. Pero la novedad que hay es que se incorporaron ya a los discursos oficiales, a los documentos oficiales, a los testimonios que dan las principales organizaciones que nuclean a los sindicatos. Así que un poco este es el origen y el horizonte respecto a estos proyectos que se vienen presentando hace varios años atrás. Ya nos vamos, pero antes quiero decirles que mañana, 9 de mayo, se conmemora un nuevo aniversario de la aprobación definitiva de la Ley de Identidad de Género, que se terminó aprobando el 9 de mayo del 2012 en el Senado de la Nación con 55 votos a favor, pero acá en la Cámara de Diputados se aprobó un tiempo antes, en diciembre, el 1 de diciembre del 2011, también con muchos votos a favor, con 167 y con 17 en contra y 7 abstenciones. Pero lo conversamos mañana, no quería dejar pasar el aniversario porque como hay mucha actividad política mañana con el juicio político, se nos va a pasar y quiero recordar que se cumple nuevo aniversario de la Ley de Identidad de Género ya del 2012, así que 11 largos años de implementación de esta ley que reconoce el derecho de las personas de su autopercepción y cómo registrarse con su documento. Así que hasta acá llegamos. A los dos les digo, bueno, vos no te veo la semana, hasta la semana que viene, no sé cuándo, que te vaya bien en Tucumán, come empanadas y trae empanadas. Voy a catar empanadas. Come muchas empanadas que son riquísimas y muchas suertes también en la cobertura de las elecciones. A Seba te veo. Yo me quedo acá en Buenos Aires, sí. El viernes y a todos los dejamos con la continuidad informativa de DTV. Chau. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso.